Mis padres organizaron una cena del perdón con toda la familia presente. Pensé que sería una oportunidad para reconciliarnos, pero resultó ser una trampa cuidadosamente preparada. Al final de la cena, toda la familia votó unánimemente en contra de perdonarme. Soy un hombre de 31 años y desde hace 9 meses estoy distanciado de la mayoría de mi familia. Todo comenzó con una decisión, algo que en su momento no se sintió escandaloso ni cruel, pero al parecer fue suficiente para redefinir por completo mi lugar dentro de la familia. Mi hermana Rebecca quería que confirmara un préstamo de $40,000 para pagar la matrícula de la escuela secundaria privada de su hijo adolescente. No fue una simple sugerencia, se presentó como una expectativa. Me llamó una tarde y me dijo que ya habían elegido la escuela, completado los documentos, y que solo necesitaban mi firma. Pedí algo de tiempo para pensarlo y, en menos de un día, mis padres empezaron a llamarme, empujándome a hacerlo. Dijeron que significaría el mundo para mi sobrino y que la familia ayuda a la familia. Pero yo sabía lo que implicaba ser cofirmante. Ya tenía mi propia deuda de estudios y una hipoteca. Atarme a una obligación de 6 cifras que ni siquiera era mía no era una decisión responsable, así que dije que no. Rebecca no lo tomó bien. A las pocas horas de decirle que no confirmaría, me envió un largo mensaje llamándome egoísta, sin corazón, y diciendo que había abandonado a la familia. Unos días después, una tía me mandó un mensaje vago sobre lo decepcionada que estaba. Luego, un primo me dejó de seguir en todas las redes sociales. Rápidamente me di cuenta de que Rebecca había estado hablando, pintándome como el villano. Les dijo a los demás que me negué a ayudar a su hijo por despecho. Hizo que pareciera que yo estaba sentado sobre montones de dinero viendo sufrir a mi sobrino. La verdad no importó una vez que ella se adelantó con su versión. Dolió aún más porque siempre había sido yo quien daba un paso al frente. Cuando el coche de mis padres se averió hace unos años, pagué las reparaciones. Cuando Rebecca se divorció, se quedó en mi habitación de invitados durante 3 meses sin pagar alquiler. Ayudé con las facturas cuando mi padre tuvo una cirugía de rodilla y cubrí algunos gastos de emergencia cuando a mi madre le redujeron las horas de trabajo. Nunca guardé recibos. No pensé que haría falta. Después de negarme al préstamo, mis padres cambiaron su trato hacia mí casi de inmediato. Empezaron a hablarme con ese tono cortés y distante que la gente usa cuando finge que todo está bien, pero en el fondo te guarda rencor. Mi madre me mandó un mensaje diciendo que me había convertido en un extraño y que era impactante ver con qué facilidad me alejé de la familia. Le respondí con capturas de pantalla de mis propios gastos mensuales, saldos de préstamos estudiantiles, pagos de la casa e incluso costos de alimentos, y le expliqué que asumir más deuda no era algo que pudiera permitirme. Mi padre lo leyó y nunca respondió. Mi madre solo dijo que estaba poniendo excusas. La ruptura final llegó cuando mi sobrina, la misma para quien era el préstamo, me envió un mensaje diciendo que yo era un tío falso y que claramente no me importaba su futuro. Eso dolió más de lo que quisiera admitir, pero también hizo que la siguiente decisión fuera más fácil. Bloqueé tanto a Rebecca como a su hija. Después de eso, dejé de asistir a cualquier evento familiar en el que ellas estuvieran presentes. Eso significó perderme cumpleaños, fiestas y hasta la cena de aniversario de mis padres, lo que me valió más mensajes llenos de culpa de parte de mi madre por ser divisivo y castigar a todos por un solo desacuerdo. Fue extraño el silencio que siguió. Nadie se acercó a preguntarme mi versión. Nadie siquiera preguntó qué fue lo que realmente pasó. Las personas con las que crecí, compartí vacaciones y ayudé de manera real y concreta, ninguna intentó entender. Sentí como si se hubiera accionado un interruptor. En ausencia de que yo siguiera cumpliendo una función, pagar, arreglar, presentarme, ya no me necesitaban. Y tal vez nunca les importé realmente más allá de eso. Pero la distancia me dio espacio. Me volqué en el trabajo, empecé a pasar más tiempo con unos pocos amigos cercanos y volví a conectar con un compañero del trabajo al que no veía socialmente desde hacía años. No necesitaban nada de mí, simplemente les gustaba mi compañía tal como soy, y eso me ayudó a mantenerme con los pies en la tierra. Hace unas 2 semanas recibí un mensaje de mi padre. Solo era un texto corto diciendo que quería invitarme a una reunión neutral en su casa para hablar y sanar. Dijo que era hora de dejar atrás las tensiones y sentarnos como adultos. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato antes de responder. Pregunté quién estaría allí. Dijo que serían familiares directos y algunos extendidos, y que solo sería una cena, sin discursos, sin acusaciones, sin drama. Lo llamó una oferta de paz. No estaba seguro de confiar en eso.
Había una larga historia detrás de esas paredes ahora, y una parte de mí no podía imaginar regresar a esa casa como si nada hubiera pasado. Pero también estaba cansado de preguntarme si realmente querían arreglar las cosas. No quería ser yo quien rechazara la oportunidad. Y si era otra cosa, una especie de emboscada, lo sabría con certeza, y esa claridad también sería útil. Pensé en llevar a alguien conmigo, un amigo o una cita, solo por si acaso, pero no quería arrastrar a nadie si las cosas salían mal. Y si salían bien, no quería que pareciera algo forzado. Así que decidí ir solo. La noche de la cena, estacioné a una cuadra y caminé por los escalones frontales tan familiares. Las luces estaban encendidas, el camino de entrada estaba lleno y, mientras alcanzaba el timbre, me dije a mí mismo que debía mantenerme abierto pero no ingenuo. No sabía a qué me estaba enfrentando, pero estaba a punto de averiguarlo. Cuando crucé la puerta principal, la casa estaba en silencio, pero no era un silencio pacífico, era demasiado quieto. Me quité los zapatos y seguí el olor a salmón al horno con limón hasta el comedor. Fue entonces cuando lo vi. La mesa larga, que solo se usaba en las festividades, estaba extendida a su máxima longitud. Había tarjetas con nombres en cada asiento, cada una escrita a mano con tinta negra, incluso la mía. No había centros de mesa ni velas, solo una pizarra blanca detrás de la silla principal. Estaba marcada con letras rojas grandes: perdón, resolución, votación familiar. Se había usado un marcador permanente. No era sutil. Nadie me abrazó. Algunos asintieron con la cabeza, un par sonrieron, pero se veía forzado. Incluso los primos con los que crecí parecían estar conteniéndose. Fui a mi asiento y me senté. Sin decir nada, mi padre se puso de pie. Una vez que todos estuvieron acomodados, carraspeó y dijo que íbamos a tener una discusión constructiva durante la cena y que después habría una votación. Nadie pareció sorprendido, solo yo. Miré a mi alrededor esperando que alguien se riera. Nadie lo hizo. Mi padre lo explicó con sencillez: la familia decidiría si podía volver a confiar en mí. Pregunté sobre qué estaban votando exactamente. Dijo que la votación era sobre si la familia podía volver a confiar en mí. Ahí fue cuando mis ojos volvieron a la pizarra. No era una broma, estaba planeado. La pizarra tenía subtítulos debajo del título principal, frases como retiro emocional, rechazo financiero y cambio de comportamiento. Alguien había hecho un esquema de todo esto. Miré a mi madre. Ya estaba cortando su comida como si esto fuera normal. Dijo que era una oportunidad para que todos dijeran su verdad y que sería bueno para la sanación grupal. Luego señaló los tazones de ensalada como si fuera momento de empezar. La primera en hablar fue mi tía, que estaba sentada cerca del extremo de la mesa. Mencionó un cumpleaños que olvidé hace 5 años. Describió cuánto le dolió y dijo que demostraba un patrón. No había hablado con ella más de 2 veces ese año, pero siguió hablando como si fuera una gran traición. Después habló un primo. Mencionó cómo me salté una noche de juegos por Zoom durante la pandemia y dijo que eso probaba que siempre había sido emocionalmente inaccesible. Incluso lo llamó un punto de inflexión en nuestra conexión. No estaba seguro de a qué conexión se refería. Luego llegó el turno de Rebeca. No se contuvo. Dijo que la había devastado emocionalmente a ella y a su hija. Afirmó que usaba el dinero para controlar a la gente y que yo era moralmente corrupto por negarme a invertir en el futuro de mi sobrina. Ella dijo que la hice sentir como una mendiga y que la había humillado. Su voz no se quebró, estaba pulida, como si lo hubiera ensayado. Intenté intervenir un par de veces, una después de que hablara mi tía, otra después de Rebeca, pero cada vez alguien me recordaba que no era mi turno. Incluso mi padre me dijo que dejara que el proceso siguiera su curso. Así que me senté mientras cada persona decía lo suyo. Incluso parientes que apenas me conocían se sumaron. Un tío dijo que yo había cambiado después de obtener un ascenso. Un primo segundo mencionó que nunca le agradecí por ayudarme a mover un sofá hace 7 años. Cada pequeña cosa que no tenía nada que ver con la situación actual de repente se convirtió en evidencia. Era un juicio, pero nadie lo llamaría así. Cuando finalmente fue mi turno, me quedé sentado. No levanté la voz. No insulté a nadie. Enumeré las formas en que había apoyado a esta familia, financieramente, emocionalmente, prácticamente. Les recordé que abrí mi casa a Rebeca durante su divorcio, pagué las reparaciones cuando se averió el coche de mi padre, y cubrí los alimentos cuando a mi madre le recortaron las horas de trabajo.
Les dije que la idea de realizar una votación familiar sobre el perdón era extraña y dolorosa. Señalé la pizarra blanca, las tarjetas con nombres, el orden planeado de ataque. Dije que eso no era una cena, era un juicio simulado disfrazado de terapia. Nadie respondió. Mi madre simplemente recogió los platos y sacó el postre, barras de limón y pastel de chocolate. Se sirvió café. La sala volvió a quedar en silencio. Luego mi padre se levantó, repartió pequeños trozos de papel desde un sobre y le dijo a todos que escribieran sí o no. Pasó un cuenco para recogerlos. Nadie me miró mientras escribían. Él leyó los resultados en voz alta, 10 votos por no, 2 votos por sí. Nadie celebró, nadie aplaudió. Solo asintieron con la cabeza como si una reunión hubiese terminado. Rebecca se recostó en su silla con los brazos cruzados, y mi madre empezó a apilar los platos de nuevo. No dije nada. Me levanté, dejé mi plato a medio comer y salí sin tomar mi abrigo. Al salir no di un portazo ni dije una palabra. Caminé directamente hacia mi coche, me senté en silencio durante un minuto, y luego conduje a casa con las ventanas abajo a pesar del frío. Dejé mi teléfono sobre la encimera de la cocina cuando llegué, y no lo volví a tocar en toda la noche. A la mañana siguiente revisé mi bandeja de entrada. Había un correo nuevo, mi madre. No mencionaba la votación ni la cena. Solo unos pocos párrafos sobre cómo la terapia podría ayudarme a ver las cosas con más claridad y cómo el resentimiento no resuelto envenena la mente. El tono dejaba claro que se refería a terapia para mí solamente. Ni una sola frase insinuaba que existiera algún problema de su parte. No respondí con una discusión. Escribí una sola línea: por favor, no me contactes más. Luego bloqueé tanto el correo de ella como el de mi padre. También bloqueé sus números de teléfono, los eliminé de mi lista de contactos de emergencia y marqué cualquier mensaje futuro proveniente de sus direcciones como spam. 3 días después recibí un mensaje de mi primo Oliver. No fue largo. Solo una disculpa y una invitación a tomar un café. No intentó justificar lo que ocurrió en la cena. Dijo que debería haber hablado y que se arrepentía de haberse quedado callado. Nos reunimos en un pequeño restaurante cerca de mi trabajo. Era tarde por la tarde, no había mucha gente. Llevó su teléfono y fue directo a un hilo de mensajes entre mi madre, Rebecca y varios otros miembros de la familia. Dijo que el grupo de chat había sido creado específicamente sin mí, alrededor de una semana antes de la cena. El nombre del chat era Planificación de Unidad Familiar. Los mensajes eran detallados. Había esquemas de lo que cada persona debía mencionar durante la cena, hasta frases específicas. Mi madre me llamó manipulador financiero en uno de sus mensajes y advirtió a los demás que no cayeran en mi papel de víctima. Rebecca había enviado capturas de antiguas discusiones por mensajes de texto, etiquetándolas como evidencia. Un mensaje incluso bromeaba sobre si alguien debería grabar la cena por accidente en caso de que yo intentara tergiversar los hechos después. Oliver dijo que él no contribuyó mucho al grupo, y que probablemente por eso él y mi hermanastra menor fueron los únicos 2 que votaron sí. Ella ni siquiera habló durante la cena, solo mantuvo la cabeza baja y evitó el contacto visual. Siempre pensé que éramos más conocidos que hermanos, pero supongo que ese silencio habló más fuerte de lo que me imaginé. Le agradecía a Oliver por mostrarme el chat. No pidió perdón ni esperaba ningún tipo de cierre. Solo quería que yo supiera que todo había sido planeado, no una idea espontánea para reparar un vínculo roto, sino una humillación pública bien organizada. Después de eso, comencé a escribir todo: fechas, mensajes, conversaciones. No para compartirlo, ni usarlo contra nadie, solo para tener una versión clara y real de lo que pasó. Cuando un grupo distorsiona las cosas durante suficiente tiempo, es fácil empezar a cuestionar lo que realmente ocurrió. Encontré un terapeuta local una semana después, no porque creyera lo que ellos decían sobre mí, sino porque no quería que sus voces siguieran resonando en mi cabeza más tiempo del necesario. Reservé las sesiones con un nombre falso en la aplicación de citas y pagué de mi bolsillo, sin seguro, sin rastro en papel, sin riesgo de que alguien lo descubriera y lo usara como prueba de que estaba inestable o era culpable. También revisé mis cuentas y corté todos los lazos digitales. Salí del calendario familiar compartido, eliminé mi perfil de antiguos chats grupales e incluso quité el acceso al álbum de fotos compartido que habíamos usado desde principios de los 2000. Todavía había cientos de fotos allí, fiestas, bodas, cenas de domingo. Pero no descargué ni una sola antes de irme. Si ellos querían conservar su versión de la historia, podían hacerlo. Después de limpiar todo,
Reservé una cabaña en las montañas por 10 días. Solo yo, nadie más. Era algo que siempre había dicho que haría, pero nunca lo planeé de verdad, porque siempre había alguna obligación familiar que me arrastraba de vuelta. Ahora no la había. Establecí las fechas, desactivé las alertas del calendario, empecé a hacer una lista de todo lo que necesitaría llevar, y por una vez, ni un solo plan dependía de la aprobación de alguien más. La carta llegó en un sobre blanco sencillo, sin dirección del remitente. La letra en el frente era la de mi padre, ordenada, casi rígida. Dentro había un documento mecanografiado, 2 páginas completas con un título centrado en la parte superior, resumen de la cena de perdón. Registro de resolución familiar. Debajo, la página estaba dividida en secciones, cada una con un encabezado en negrita como cambios de comportamiento y incidentes de retiro emocional. Y negativa a asumir responsabilidad familiar. Bajo cada encabezado había viñetas que enumeraban cosas que supuestamente había hecho. Algunas eran reales pero sacadas completamente de contexto, otras eran mentiras descaradas. Una de las viñetas afirmaba que había insultado abiertamente a un primo mayor, lo cual nunca sucedió. Otra me atribuía una frase dicha en la cena sobre que la familia era reemplazable, cosa que jamás dije. La segunda página cerraba con una línea en negrita: si desea volver al círculo familiar, se esperará una humildad sincera. Como primer paso, tomé fotos de cada página, las guardé en mi unidad de almacenamiento y tiré el original a la basura sin volver a mirarlo. 4 días después, me llamaron a una reunión rápida con recursos humanos en mi trabajo. Habían recibido un correo electrónico anónimo acusándome de mala conducta financiera y de presionar a otros con tácticas manipuladoras. El mensaje no tenía detalles, solo declaraciones vagas con frases que sonaban legales. La empresa realizó una revisión interna rápida, no encontró nada inusual y cerró el caso de inmediato. Pero el gerente de recursos humanos aún me llamó aparte. Dijo que no era la primera vez que veía cómo los dramas personales se filtraban al entorno laboral y me sugirió que tomara medidas para proteger mi privacidad. Tomé el consejo en serio. Cambié mi correo electrónico personal, bloqueé mis redes sociales y pagué por un servicio de eliminación de datos para borrar mi nombre de los directorios públicos. Configuré la autenticación en 2 pasos para todas mis cuentas. Incluso contacté a un viejo amigo de la universidad para que me ayudara a crear copias de seguridad cifradas de mis archivos importantes, por si acaso venía algo más. Una semana después, llegó un paquete a mi apartamento, sin remitente. Dentro había un grueso álbum de fotos encuadernado en cuero. Lo reconocí de inmediato: mis fotos de infancia, páginas de fiestas de cumpleaños, recitales escolares, excursiones de campamento. En el centro, estaba doblada una hoja de papel con membrete. La letra era familiar, era de mi madre. La nota era breve: la familia no desaparece, te estamos esperando. No lo conservé. Ni siquiera terminé de pasar las páginas del álbum. Tomé fotos del contenido para tener registro y luego sellé todo dentro de una nueva caja, la etiqueté y la guardé en mi armario con una fecha, por si algún día necesitaba mostrarla. Contacté a mi abogado esa misma tarde. Solo habíamos hablado una vez antes, cuando pedí consejo sobre cómo bloquear legalmente el contacto. Esta vez solicité cartas formales de cese y desistimiento dirigidas a mis padres y a Rebecca. Pedí que incluyeran un lenguaje claro indicando que cualquier futura comunicación, directa o a través de terceros, sería considerada acoso. Mi abogado estuvo de acuerdo y en 2 días las cartas fueron redactadas y enviadas por correo certificado. También envié copias a mi primo Oliver, no porque desconfiara del proceso, sino porque quería que alguien neutral fuera testigo de que el límite había sido establecido. A partir de ese momento, cualquier mensaje, regalo o intento de contacto se gestionaría a través de canales legales. Nada sería leído, nada sería respondido. No más explicaciones. No más negociaciones emocionales. Mi abogado comenzó a compilar todo en un solo expediente: correos electrónicos, mensajes, capturas de pantalla de Oliver, la carta de mi padre, el paquete, incluso la queja anónima a recursos humanos. Todo estaba cuidadosamente organizado, no porque estuviera planeando una demanda o un comunicado público, sino porque necesitaba estar documentado. La manipulación emocional solo funciona cuando no hay pruebas por escrito. También comencé algo para mí. Cada noche antes de dormir grababa un breve diario en video, solo 5 o 10 minutos. Hablaba sobre lo que había sucedido ese día, lo que había leído, lo que recordaba. Sin discursos dramáticos, solo hechos. Me ayudaba. No para nadie más, solo para mí.
Escuchar la verdad en mi propia voz ayudaba a callarla de ellos. No habría más segundas oportunidades. No habría otra cena, ni otra posibilidad de volver, ni otra representación retorcida bajo el nombre de familia. La puerta no solo estaba cerrada, estaba con llave, asegurada y claramente marcada. Cualquier ruido detrás de ella sería manejado por profesionales. Ya no era parte de su espectáculo. La llamada vino de un número que no reconocí. Dejé que fuera al buzón de voz. Más tarde escuché el mensaje, corto, incómodo y de mi primo Leo. Fue uno de los que votaron en contra de mí en la cena. Ahora quería reunirse y hablar en persona. Su voz sonaba diferente a lo habitual, como si intentara mantenerla firme. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de una estación de tren, de esas con mesas diminutas y sin música. Leo llegó primero y ya había pedido café. No perdió el tiempo. Dijo que toda la cena del perdón había sido idea de Rebecca. La presentó como un ajuste moral para la familia. Según él, mi madre no ideó el concepto, pero una vez que Rebecca lo sugirió, lo apoyó completamente. Deslizó su teléfono y me mostró un hilo de mensajes. Era un chat grupal que se había iniciado una semana antes de la cena. Incluía a Rebecca, mi madre, 2 tías y algunos primos. En los mensajes hacían bromas sobre cómo reaccionaría yo. Un mensaje de Rebecca decía, si se va, eso prueba que nunca nos valoró. Otro mensaje era una lista de verificación, quien debía mencionar qué y cómo mantener las emociones enfocadas. Incluso discutieron si alguien debía llevar pañuelos por si yo intentaba llorar. Leo dijo que él no participó mucho en el chat, pero tampoco se opuso. Cuando le pregunté por qué votó no, dijo que entró en pánico y no quiso ser el único en ir en contra del plan. Le agradecí por decírmelo y le dije que el daño ya estaba hecho. Asintió. No pidió perdón, solo dijo que ya no podía seguir cargando con eso. Unos días después, recibí una solicitud de amistad en una de mis cuentas privadas de redes sociales, de parte de mi sobrina. La misma que me había enviado ese mensaje de tío falso cuando me negué a confirmar el préstamo. No me había contactado en meses. Su solicitud no traía mensaje ni contexto. No la acepté. No respondí. Bloqueé la cuenta y ajusté nuevamente todos mis parámetros de privacidad, nuevos filtros, listas actualizadas, controles más estrictos. No mucho después, alguien que conocía de la universidad me contactó. Mencionó que Rebecca había estado diciéndole a la gente que yo había cortado a la familia por dinero. Según ella, me negué a ayudarlos financieramente y luego me fui indignado cuando me pidieron rendir cuentas. La misma historia, solo reciclada para una nueva audiencia. Estaba cansado de escuchar versiones diferentes de mí mismo en boca de otras personas. Redacté un correo breve y lo envié a algunos familiares que no habían asistido a la cena, pero que seguían lo suficientemente conectados como para escuchar rumores. No expliqué todo, solo incluí algunas capturas clave del hilo de mensajes que Leo me mostró, junto con una línea de tiempo de los hechos desde mi perspectiva. No pedí nada a cambio, solo claridad. Algunos respondieron con apoyo silencioso. Un primo dijo que apreciaba la transparencia. Otro comentó que no era asunto suyo. Unos cuantos no respondieron en absoluto. Una tía respondió con una sola frase, esto no tenía que hacerse tan público. No respondí. Eliminé el hilo y archivé las respuestas. En mi siguiente sesión de terapia, lo mencioné. Mi terapeuta me dijo que dejara de intentar convencer a la gente. Dijo que los hechos no cambian las mentes que ya han elegido un bando. No se equivocaba. Dejé de defenderme. Dejé de escribir borradores que nunca enviaría. Dejé de repetir conversaciones en mi cabeza. Esa semana revisé todo por última vez. Me eliminé de los álbumes de fotos familiares compartidos. Me desuscribí de antiguos calendarios grupales. Borré enlaces de respaldo y permisos de acceso. Cada documento, cada recordatorio, cada archivo compartido, desaparecieron. En el trabajo actualicé mis contactos de emergencia y pedí a recursos humanos que eliminaran a mis padres de mis registros. Cambié la información de beneficiarios digitales. Mis cuentas ahora incluían a un amigo de confianza en lugar de familiares. No fue un cambio dramático, pero se sintió más limpio. Para el viernes, no quedaba nada que pudieran rastrear. Sin hilos digitales. Sin puntos de acceso. Solo espacio. Ese fin de semana me desconecté por completo. Sin teléfono. Sin ordenador. No revisé correos electrónicos. No respondí mensajes.
cociné comidas desde cero. Hice una larga caminata cerca de la costa. Y leí un libro de bolsillo de principio a fin. No hubo revelación. Ninguna epifanía. Pero tampoco pasó nada malo. Sin interrupciones. Sin intrusiones. Fue tranquilo. Y por primera vez en mucho tiempo, la tranquilidad se mantuvo. La tarjeta navideña llegó por medio de alguien con quien no había hablado en meses, una conocida en común que todavía asistía a la misma iglesia que mis padres. Me la entregó tras un encuentro casual en una tienda de comestibles, diciendo que era de parte de tu padre y que no tenía intención de causar problemas. Dentro había una tarjeta doblada impresa con un versículo bíblico sobre hijos pródigos que regresan al hogar. Una nota escrita a mano estaba escondida entre los pliegues: no importa lo lejos que haya sido, la redención siempre es posible. Le agradecí y le dije, de forma educada pero clara, que ya no estaba aceptando mensajes por medio de terceros. Le pedí que no volviera a transmitirme nada de parte de mis padres, sin importar cuán bien intencionado pareciera. Ella asintió y dijo que lo entendía. 3 días después, recibí un mensaje de texto de Oliver. Me advirtió que Rebecca había planeado algo llamado fin de semana de reflexión familiar en una propiedad de retiro fuera de la ciudad. Estaba distribuyendo invitaciones, afirmando que el evento era sobre crecimiento y perdón. Oliver también me dijo que ella estaba diciendo a la gente que yo podría asistir. Eso fue una noticia para mí. No había sido invitado y definitivamente no había aceptado. Busqué el sitio web de alquiler y contacté al encargado de la propiedad. Cuando di mi nombre completo, la persona al teléfono confirmó que estaba listado como RSVP tentativo. Le pedí que eliminara mi nombre de inmediato y que me enviara una confirmación por escrito de que no tenía ninguna relación con la reserva. Me enviaron el correo en menos de una hora. Lo imprimí y lo archivé con el resto de la documentación. Ese mismo fin de semana, mientras se realizaba el evento, mi teléfono no dejó de sonar. Mensajes de números desconocidos comenzaron a llegar sin parar. Algunos eran largos discursos, otros insultos breves. Un mensaje decía que tenía la mente envenenada. Otro me acusaba de abandonar a la sangre. Algunos solo eran enlaces a videos religiosos o citas aleatorias sobre el perdón y el orgullo. No respondí a ninguno. Guardé los números y tomé capturas de pantalla, luego apagué el teléfono por la noche. Un número apareció 3 veces seguidas. Lo busqué y descubrí que estaba registrado como un teléfono desechable prepago. No se podía rastrear a ningún nombre. Mi abogado ya había gestionado las cartas de cese y desistimiento, pero ahora le pedí que iniciara el proceso para una orden de restricción. Le envié las capturas de pantalla, los detalles del teléfono desechable y el correo electrónico de confirmación del alquiler. Comenzó la documentación esa misma tarde, citando suplantación de identidad, acoso por terceros e intentos continuos de evadir límites legales. También contacté a un consultor de ciberseguridad, recomendado por un amigo del trabajo. Revisamos todo: configuración de correos electrónicos, preguntas de seguridad, uso de VPN, incluso bases de datos de información pública. Me ayudó a eliminar mi nombre de múltiples sitios de intermediarios de datos, a configurar alertas de monitoreo y actualizar el cifrado de mis dispositivos. También identificó algunos perfiles antiguos en línea que yo había olvidado. Los eliminamos juntos. Más o menos al mismo tiempo, mi jefe en el trabajo me llamó a una reunión. Me dijo que había una vacante para un puesto de liderazgo en una de las sucursales de la empresa en otro estado. Más responsabilidad. Mejor salario. Un nuevo equipo. Dijo que yo estaba al tope de la lista si lo quería. Nadie allí sabía nada sobre mi familia ni el desastre del que estaba alejándome. Dije que sí. En menos de 3 semanas dejé mi apartamento, cancelé el contrato de arrendamiento y empaqué solo lo que necesitaba. El resto lo doné: muebles de mi antigua habitación, cajas con recuerdos familiares, fotos que no veía desde hacía años. Vacié mis armarios, eliminé antiguas copias de seguridad y desconecté los últimos servicios compartidos que aún estaban ligados a mi nombre en esa zona. La última noche en la ciudad, conduje hasta un pequeño lago escondido detrás de un parque local. Era un lugar donde mi abuelo solía llevarme a pescar cuando era niño. Él fue el único miembro de la familia que nunca presionó, nunca culpó, nunca esperó nada de mí más que honestidad. El muelle estaba vacío cuando llegué. Me quedé allí durante 1 hora sin revisar mi teléfono ni una sola vez. No hubo discurso, ningún momento dramático, solo silencio. Permanecí allí hasta que la brisa cambió, luego caminé de regreso a mi coche al amanecer.
Cargué lo que quedaba de mis cosas y dejé la ciudad sin decirle a nadie. Sin publicaciones, sin actualizaciones, sin anuncios, solo un nuevo comienzo. La nueva ciudad se sintió como un reinicio desde el momento en que llegué. Nuevo trabajo, nuevo apartamento, nuevo número de teléfono, sin cuentas compartidas, sin contactos de mi vida anterior, excepto mi abogado y un amigo de confianza. El contrato de arrendamiento estaba bajo una entidad corporativa y nada sobre mi dirección o identidad estaba vinculado a registros antiguos. 2 semanas después de instalarme, un arreglo floral apareció en la recepción de mi oficina. No era una festividad ni mi cumpleaños. La recepcionista asumió que era de un cliente y lo llevó a mi escritorio. No había remitente listado, solo una tarjeta escondida en el ramo. 5 palabras escritas en letra cursiva fina: seguimos siendo familia, regresa. Lo llevé al contenedor más cercano sin decir una palabra. Le pedí a la recepcionista que bloqueara las entregas personales de ahora en adelante, luego contacté al administrador del edificio para negar formalmente todas las entregas de mensajería a menos que estuvieran preaprobadas por nombre. Después de eso, envié fotos de la tarjeta y el comprobante de entrega a mi abogado. Se convirtieron en la incorporación más reciente al expediente que hemos estado armando. Esa semana, mi abogado finalizó y presentó los documentos de la orden de restricción. Incluía no solo la entrega de las flores, sino también las llamadas anónimas, el acoso con teléfonos desechables, las confirmaciones de asistencia falsificadas y las comunicaciones escritas anteriores. Cada incidente estaba detallado con evidencia de respaldo, todo documentado con fechas y copias. La presentación fue aceptada sin problemas. Mientras tanto, el trabajo era lo único en mi vida que se sentía limpio. Entré como coordinador de sistemas, pero en pocas semanas me incluyeron en reuniones de liderazgo. Nadie aquí sabía nada del desastre familiar. Me juzgaban por mi desempeño, no por referencias personales falsas ni chismes antiguos. Al final del primer mes, dirigía un equipo de proyecto de forma no oficial y entrenaba a 2 contrataciones nuevas. En una reunión de networking organizada por la sucursal regional de la empresa, conocí a Keris. Ella estaba allí representando a un cliente de una firma de consultoría tecnológica. Terminamos parados uno junto al otro en la mesa de catering e hicimos charla ligera que, de alguna manera, llevó a temas más profundos. Mencionó tensiones familiares. Dije que lo entendía. Una frase se convirtió en una conversación de 1 hora. Intercambiamos números y mantuvimos el ritmo lento. Sin expectativas. Sin juegos. Ella tenía su propia historia y no hizo demasiadas preguntas sobre la mía. Unas semanas después de empezar a salir, estaba con Keris en una pequeña cafetería cerca de un parque. Estábamos sentados afuera en el patio y sentí algo cambiar detrás de mí. Cuando giré ligeramente, vi a mi tía, la hermana menor de mi padre, sentada sola al otro lado de la acera, con una taza de café en la mano, mirando en nuestra dirección. No saludó. No se acercó. Solo observaba. Me disculpé con Keris en la mesa, llamé al camarero y pagué nuestra cuenta. Keris no hizo preguntas. Caminamos hasta la esquina, pedimos un transporte y nos fuimos en silencio. Más tarde llamé al café y pregunté si la mujer había pagado en efectivo. La respuesta fue sí. Sin número de teléfono. Sin recibo rastreable. Reporté el encuentro a mi abogado. Esa misma semana actualicé la seguridad de mi apartamento. Instalé cámaras en el pasillo con detección de movimiento, reemplacé el buzón común por uno con cerradura, configuré alertas de notificación para todo movimiento cerca de mi puerta. También registré mi número con un servicio de filtrado de llamadas y cambié mi mensaje de buzón de voz a un tono empresarial anónimo. 2 días después, la oficina de arrendamiento me dejó un mensaje de voz. Alguien había llamado preguntando si yo vivía allí. El interlocutor afirmaba estar confirmando información para un registro familiar y pidió detalles sobre mi unidad. No dejaron nombre ni número de retorno. Me presenté en la oficina a la mañana siguiente y expliqué toda la situación cara a cara. El administrador de la propiedad programó una reunión de protección de divulgación. Firmé un documento que bloqueaba todas las solicitudes de verificación sin orden judicial. Marcamos mi unidad en el sistema, de modo que cualquier consulta futura fuera redirigida al equipo legal en lugar del personal. Ese fin de semana pasé la mayor parte del sábado instalando las últimas piezas de seguridad, actualizaciones de cámaras, sensores de contacto y una nueva cerradura de puerta con acceso cifrado. Para el domingo había registrado todos los dispositivos, cambiado todos los códigos y configurado todo el software de monitoreo.
Esa misma noche, un amigo en común de mi antigua ciudad me contactó para avisarme que Rebecca seguía diciéndole a la gente que yo desaparecí sin razón y abandoné a la familia en un momento difícil. Su versión de los hechos había sido limpiada por completo de todo lo que ella orquestó. Mi nombre seguía siendo titular, solo que ahora con una narrativa diferente. No respondí. No envié capturas ni declaraciones. Archivé la conversación en mis notas y avancé con la orden de restricción, esta vez nombrando formalmente a Rebecca en los documentos. Sin respuesta. Sin advertencia. Solo el siguiente paso. Una carta llegó a mi nueva ciudad, enviada a través de canales legales. El remitente era un mediador de derecho familiar de mi estado anterior. Dentro del sobre había una solicitud formal. Rebecca estaba solicitando una mediación voluntaria. La carta la presentaba como una oportunidad para sanar la ruptura y restaurar la unidad familiar a través de una conversación guiada. Sin mención del comportamiento pasado. Sin referencia a las barreras legales existentes. Solo una invitación limpia para sentarse y empezar de nuevo. No respondí. Mi abogado lo hizo. Presentó una negativa por escrito, citando el proceso de orden de restricción ya en marcha, los incidentes de acoso documentados y las advertencias previas de cese y desistimiento. Añadió que cualquier otro intento de contacto, legal o de otro tipo, se consideraría una violación. El mismo día en que se envió la carta de rechazo, Recursos Humanos de mi oficina marcó un correo electrónico que había llegado a la bandeja de entrada general. La línea de asunto decía, sobre Dean, apellido, alerta de bienestar. El remitente usó un nombre genérico y una cuenta de Gmail, pero dentro, el mensaje me describía como emocionalmente inestable, retraído y posiblemente lidiando con traumas no resueltos. Preguntaba si la empresa tenía sistemas de apoyo de salud mental y si había mostrado cambios preocupantes. Recursos Humanos me involucró. No asumieron nada. Dejaron claro que me apoyaban plenamente, pero recomendaron que tomara medidas legales adicionales, especialmente dados los eventos anteriores. Reenvié el correo a mi abogado. Con este nuevo patrón que incluía interferencia en el lugar de trabajo, él amplió la solicitud de orden de restricción y añadió nueva documentación al expediente. 2 días después, Oliver me envió un mensaje privado. Una nueva publicación se había subido a un pequeño blog gestionado por nuestros padres, una especie de boletín familiar que habían usado de vez en cuando durante años. La entrada más reciente se titulaba Una línea en la arena. Anunciaba que yo había sido oficialmente eliminado de su testamento debido a un distanciamiento prolongado y patrones de comportamiento peligrosos. El lenguaje era dramático y lleno de autoelogios. La última línea decía, a veces el amor debe dejar ir para protegerse. Había comentarios debajo. Miembros de la familia intervinieron, algunos expresando simpatía, otros diciendo que ya era hora. Un comentario me llamó irreconocible. Otro dijo que esperaban que encontrara ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Oliver también mencionó otra cosa. Rebecca había estado insinuando ante la familia extendida que yo tenía un problema oculto con el juego. Aún no lo había hecho público, pero estaba probando la historia, difundiéndola en charlas discretas. Había visto un hilo de mensajes donde ella planteaba la idea, diciendo que explicaría los problemas de dinero y el aislamiento. Llamé a un abogado especializado en difamaciones a misma tarde. Discutimos lo que cuenta como calumnia privada frente a difamación pública y cómo el caso cambiaría dependiendo de si la entrada del blog ganaba atención o permanecía enterrada. Me dijo que comenzara a recopilar pruebas, fechas, mensajes, impresiones, cualquier cosa que estableciera una línea de tiempo. Keris me ayudó a organizarlo. Creamos una carpeta en una unidad protegida y la etiquetamos como Archivo de la Verdad. Dentro había capturas de pantalla, correos electrónicos, mensajes de voz, transcripciones y notas de cada interacción legal. Lo ordenamos por incidente. Lo mantuvimos organizado, limpio y silencioso. No por venganza. No para la prensa. Solo por si acaso. Una noche no podía dormir. Abrí un documento en blanco y escribí una carta dirigida a mi abuelo, la única persona que nunca me pidió nada, excepto honestidad. No la escribí como un elogio ni como una despedida. La escribí como un informe. Le conté todo lo que había pasado, lo que intenté, lo que aprendí. Sin amargura. Sin súplicas. Solo los hechos. Cuando terminé, la imprimí, la leí una vez, luego salí al balcón de mi apartamento y la quemé sobre un brasero de metal. No fue un momento dramático, solo uno necesario.
Esa misma semana, Keris reservó una cabaña a 2 horas tierra adentro. Sin servicio de celular. Sin correo electrónico. Sin nada digital. Empacamos poco, apagamos los teléfonos en el coche y no los volvimos a encender durante 4 días completos. Sin ruido. Sin actualizaciones. Solo una chimenea, un par de botas de senderismo y el tipo de silencio que no pide respuestas. No había alertas de texto esperándonos al regresar. No había nuevos correos electrónicos. Ninguna advertencia de recursos humanos. Solo el siguiente día en el calendario y nada más que explicar. Cuando regresamos de la cabaña, había una hoja de papel doblada en el felpudo, justo debajo del marco de la puerta. Sin sobre. Sin firma. Era una transcripción de un mensaje de voz, de esos servicios automáticos que escriben el mensaje palabra por palabra. La llamada era de mi madre. Su voz había sido transcrita en unas pocas líneas suplicantes: vuelve a casa antes de que sea demasiado tarde, se nos está acabando el tiempo, por favor. No llamé. No escribí. No lo reconocí en absoluto. A través de Oliver confirmé de qué se trataba. Mi padre había sufrido un accidente cerebrovascular leve. Nada que amenazara la vida. Sin hospitalización más allá de observación. Estaba estable, caminando, comiendo, hablando. El mensaje no se trataba de urgencia, era carnada envuelta en sentimentalismo. Oliver también me dijo que Rebecca había comenzado a enfocar su atención hacia adentro. Los miembros de la familia que no me habían repudiado públicamente ahora estaban siendo acusados de facilitar la traición. Su nueva campaña estaba dirigida a primos, tías e incluso al cónyuge de uno de nuestros primos segundos que una vez compartió una cita neutral sobre límites personales. Había pasado de atacarme a limpiar la casa. Unos días después, llegó un correo electrónico de una cuenta nueva, sin nombre en la dirección. El cuerpo del mensaje decía: creo que deberíamos intentarlo de nuevo, empecemos de cero, hoja en blanco. Era de mi tía, la que se levantó en la cena del perdón para regañarme por olvidar su cumpleaños hace 5 años. Reconocí el estilo de redacción y la línea de firma que usaba en todos sus correos. No respondí. Lo reenvié a mi abogado, añadí la dirección a mi lista de bloqueos y creé un nuevo filtro que enviaba cualquier cosa similar directamente al archivo. Ese puente no solo estaba quemado, había sido demolido y asfaltado. Keris y yo hablamos esa noche, no sobre ellos, sino sobre la permanencia, sobre no reaccionar más. Ella sugirió algo simple: escríbelo. No otra entrada de diario ni un desahogo privado. Algo estructurado. Abrí un documento en blanco y escribí lo que se convirtió en un código personal de conducta. Lo que permitiría, lo que nunca volvería a explicar, dónde vivía mi límite y cómo planeaba mantenerlo. Titulé el archivo: No más habitaciones donde pido entrar. Imprimí una copia, la firmé con la fecha y la guardé en el cajón de mi mesa de noche. No era un manifiesto. No era una amenaza. Solo reglas que hice para mí mismo. Unas semanas después, Oliver volvió a contactarme. Mensaje tranquilo. Nada urgente. Solo quería que supiera que el blog familiar, donde mis padres habían anunciado que me habían eliminado del testamento, ahora no tenía varias entradas clave. No estaban editadas. No estaban corregidas. Simplemente desaparecidas. Cada mención mía había sido borrada sin decir una palabra. Sin disculpa. Sin explicación. Solo una eliminación silenciosa. No me molestó. Si acaso, fue el primer límite que realmente respetaron. Al eliminarme por completo de su narrativa, fue la primera acción que tomaron que no intentó arrastrarme de nuevo. En el trabajo, todo siguió avanzando. Me promovieron otra vez, esta vez a una posición de liderazgo departamental, con múltiples equipos bajo mi cargo. Comencé a ser mentor de nuevas contrataciones. Ninguno de ellos sabía de dónde venía ni por lo que había pasado. Solo me conocían como el tipo que manejaba proyectos limpios y no perdía plazos. Keris y yo nos mudamos juntos 2 meses después, no porque tuviéramos miedo o prisa, sino porque habíamos aprendido cómo se ve realmente la estabilidad y queríamos construirla juntos. Sin drama. Sin relojes haciendo tic-tac. Solo un espacio tranquilo que nos pertenecía. En el primer aniversario de la cena del perdón, no lo olvidé. Keris tampoco. Encendimos un par de velas. Ella preparó la misma comida que nunca llegué a comer esa noche: salmón al limón, verduras asadas y un pastel de chocolate suave. Nos sentamos en el suelo, sin música, y brindamos por una sola palabra: dignidad.
Esa misma semana comencé a ser voluntario en un grupo de apoyo para adultos distanciados. No era terapia. No era una sala de soluciones. Solo un grupo de personas compartiendo espacio, hablando sobre lo que significa ser quien se aleja. No ofrecí consejos. No intenté sonar sabio. Solo me presenté y escuché. A veces compartía. Otras veces simplemente sostenía el silencio con ellos. Una noche abrí mi última carpeta de archivos digitales y pasé el cursor sobre las copias de seguridad más antiguas, correos electrónicos de mi madre, hilos de mensajes con Rebeca, capturas de pantalla de antiguos chats grupales. Hice clic en eliminar todo. No por despecho. Ni siquiera como un final. Solo porque ya no había nada en esos mensajes que valiera la pena conservar. En la mañana de mi cumpleaños número 32, me desperté con el aroma del café y el sonido del tarareo de Keris en la cocina. Sin mensajes. Sin llamadas. Sin alarmas. Sin votos que emitir. Sin veredictos que esperar. Solo paz, una paz que construí con mis propias manos. Ahorré durante 8 meses para comprarle una PlayStation a mi hijo. Mi hermana se la dio a su hijo y dijo que él la merecía más. Soy un padre soltero de 33 años, crío solo a mi hijo de 10 años. Trabajo en 2 empleos para mantener todo en marcha, entre semana en un almacén y los fines de semana entregando víveres. No es glamoroso, pero paga las cuentas y pone comida en la mesa. Mi hijo lo es todo para mí, es inteligente, amable y siempre trata de actuar como si fuera mayor de lo que es, especialmente porque ve cuánto trabajo. Nunca ha pedido mucho, pero desde hace un año ha estado hablando de cuánto desea una PlayStation. Hace 8 meses hice un plan, decidí que lo sorprendería con una para su cumpleaños. Eso significó ajustar aún más el presupuesto de lo habitual. Dejé de comprar café de camino al trabajo, cancelé los servicios de streaming, me dije a mí mismo que esperaría para comprar ropa nueva, incluso los frenos del coche, que ya comenzaban a hacer ruido, quedaron pospuestos. Cada dólar que podía ahorrar lo metía en un pequeño sobre que mantenía oculto en un cajón bajo papeles viejos del seguro. Poco a poco se fue acumulando. No le conté a nadie al principio, se sentía bien tener ese único objetivo secreto que era solo mío. Pero hace unos 2 meses me descuidé. Mi hermana me llamó y estábamos hablando de cosas al azar. Mencioné casualmente que estaba ahorrando para sorprender a mi hijo con algo especial. Ella insistió un poco y terminé diciéndole que era una PlayStation. No le di mayor importancia, después de todo, es mi hermana. Vive a unos 20 minutos con su hijo de 9 años y no trabaja, está completamente mantenida por nuestros padres. Siempre la consintieron cuando éramos niños, a sus ojos, ella no podía hacer nada mal. Yo nunca tuve ese tipo de apoyo. Cuando les dije que iba a ser padre, lo primero que dijeron fue, ¿cómo vas a pagar eso? Mientras tanto, mi hermana recibe elogios por estar para su hijo, a pesar de que no ha tenido un empleo en años y lo deja en casa de nuestros padres más seguido de lo que debería. Nuestra relación ha sido distante durante años, no hostil, solo fría. Ella es de esas personas que solo se comunican cuando necesitan algo o quieren presumir. Aún así, nunca pensé que haría lo que hizo. Finalmente compré la PlayStation unas semanas antes del cumpleaños de mi hijo. La pagué en efectivo, completamente nueva, aún sellada. La llevé a casa, me aseguré de que funcionara, luego la volví a guardar y la escondí en la parte superior del armario. Me imaginaba la cara de mi hijo cuando la abriera, estaría tan feliz. Había ahorrado tanto tiempo para hacer posible ese momento. Entonces, un día, mi hermana pasó por mi casa sin avisar. Dijo que estaba por la zona y quería saludar. No pensé nada cuando pidió usar el baño ni cuando miró un poco a su alrededor. Me preguntó por la PlayStation, solo con un casual, ¿aún la tienes? Le dije que la había escondido por si mi hijo andaba husmeando. Se rió y dijo que le encantaría verla algún día. Le dije tal vez, y seguimos hablando de otra cosa. Unos días después tuve una sensación extraña. Mi hijo estaba en la escuela y yo en casa por una rara tarde libre entre semana. Decidí revisar el regalo. La puerta del armario se veía normal, pero la caja no estaba. Completamente desaparecida. Bajé cada caja, cada contenedor de zapatos, incluso miré debajo de la cama y dentro del cesto de ropa sucia. Nada. Puse mi casa patas arriba. Incluso revisé el maletero del coche, aunque sabía que no la había sacado. Fue entonces cuando me cayó el 20. Llamé a mi hermana, nada de charlas triviales, fui directo al grano.
Le pregunté si había estado en mi armario. No lo negó. Dijo que había tomado la PlayStation sin pedir permiso y se la dio a su hijo, asumiendo que no me importaría. Así, sin más. Según ella, su hijo estaba teniendo dificultades emocionales y necesitaba algo bueno que le levantara el ánimo. Pensó que lo entendería porque, al fin y al cabo, también es de la familia. No podía ni procesar lo que estaba escuchando. No le di permiso, no preguntó, simplemente decidió que su hijo merecía el regalo por el que yo había estado ahorrando durante meses. Cuando le recordé que era para el cumpleaños de mi hijo, ella lo minimizó diciendo que los niños de esa edad no recuerdan los regalos de todos modos, que era más importante que su hijo no se sintiera excluido. No hubo disculpa, ni ofrecimiento para devolverlo, actuó como si estuviera siendo considerada al informarme después de los hechos, aunque no me hubiera preguntado antes. Me quedé de pie en medio de mi apartamento durante mucho tiempo después de eso, el estante vacío del armario seguía abierto, la silueta del polvo donde había estado la caja aún visible. Había pasado 8 meses planeando un solo momento para mi hijo, un momento de sorpresa y alegría que ahora se había ido, arrebatado como si no significara nada. Entonces supe que esto no se trataba solo de una consola de videojuegos, se trataba de límites, de respeto y de lo que algunas personas creen que pueden tomar solo porque compartes el mismo apellido. Esa misma tarde salí temprano del trabajo. Conduje directamente a casa de mi hermana y me estacioné al otro lado de la calle. Su ventana del salón estaba completamente abierta, las luces encendidas, las persianas medio bajadas. Pude ver a su hijo sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra, sosteniendo el control, los ojos fijos en la pantalla. Allí estaba, la PlayStation por la que había ahorrado durante 8 meses, ya conectada, ya siendo tratada como si le perteneciera. Caminé y toqué el timbre. Ella abrió la puerta solo lo suficiente para asomarse. Le dije que no estaba allí para discutir, solo quería lo que era mío. Salió y cerró la puerta detrás de ella. Dijo que su hijo estaba adentro y que ya era demasiado tarde, según ella, recuperarla ahora lo destrozaría emocionalmente y estaría arruinando la felicidad de un niño. Le dije que no era suya para regalar, que no tenía derecho y que no me iría con las manos vacías. No se inmutó, solo dijo que estaba exagerando, se dio la vuelta y me cerró la puerta en la cara. Me quedé allí un minuto, luego fui a casa de mis padres. Ni siquiera les había contado todavía. Pensé que, al menos, estarían de acuerdo en que lo que ella hizo estuvo mal. También me equivoqué en eso. Mi madre al principio parecía confundida, luego preguntó por qué no dejaba que los niños se turnaran con la consola por un tiempo. Mi padre dijo que solo era un juguete y que tal vez era una señal de que estaba trabajando demasiado y necesitaba reenfocarme en la familia en lugar de en cosas materiales. En realidad, dijo que los niños no necesitaban videojuegos, sino tareas y luz del sol. No me quedé mucho tiempo, me fui antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Una vez en casa, saqué el cajón de archivos y encontré el recibo de la tienda de electrónica. Imprimí los estados de cuenta del banco y capturas de pantalla de los mensajes que intercambiamos cuando le conté sobre la PlayStation. Cada prueba que tenía la agrupé en una carpeta. Conduje a la estación de policía esa noche y presenté una denuncia por robo. El oficial de turno tomó nota de los detalles, me preguntó si tenía pruebas e hizo copias de todo. Dijo que enviarían a alguien a su casa para hablar con ella, pero me advirtió de entrada que, al tratarse de un asunto familiar, la situación podría complicarse. A la tarde siguiente, un par de oficiales pasaron por la casa de mi hermana como parte del trámite inicial del reporte. Ella les dijo que era un asunto familiar privado y que no había robado nada, que simplemente había reutilizado un recurso familiar compartido para un niño que lo necesitaba. Uno de los oficiales me llamó después y me explicó que no podrían recuperar el artículo, que si quería una resolución formal tendría que llevarla a un tribunal de reclamos menores. Registraron la queja pero no intervendrían. Más tarde esa noche, recibí una serie de mensajes de ella, párrafos largos acusándome de intentar destruir a la familia por un juguete, dijo que yo era egoísta, que no entendía por lo que estaba pasando su hijo y que la estaba castigando por necesitar ayuda. Ni siquiera terminé de leerlos. Bloqueé su número y correo electrónico permanentemente y no respondía a ningún mensaje reenviado por otras personas. No quería oír una sola palabra más de ella. El cumpleaños de mi hijo fue 2 días después. Aún así hice un pastel, envolví algunas cosas pequeñas que podía permitirme, un par de libros, un juego de mesa y unos dulces. Él sonrió, me dio las gracias e intentó mostrarse emocionado, pero yo lo noté, no tenía ese entusiasmo en sus pasos.
No sabía exactamente qué debía estar recibiendo, pero sentía que algo estaba mal. Jugamos el juego de mesa después de cenar, solo los dos en la mesa de la cocina. Se rió unas cuantas veces, hizo algunas bromas, pero no duró. Después de que se fue a la cama, recogí los platos, apagué las luces y me senté solo con la última porción de pastel en un plato de cartón. Me quedé mirando el lugar en la sala donde el regalo debería haber estado esperando, envuelto y brillando con anticipación. Sabía que no se trataba solo de una propiedad robada, estaba lidiando con alguien que creía que podía tomar lo que quisiera y contar con los lazos familiares para justificarlo. Había trabajado duro, sacrificado cosas que necesitaba y planeado cada paso para que mi hijo tuviera un buen recuerdo en su cumpleaños. Ella no solo se llevó un juguete, se llevó ese momento. Y todos los que la defendieron me estaban diciendo, a su manera, que mi hijo no importaba tanto. Esa noche tomé una decisión. No dejaría que esto pasara, no por orgullo, no por venganza, sino porque algún día mi hijo me preguntaría por qué pasó, y yo necesitaba poder decirle que lo defendí, que cuando alguien cruzó una línea, no me quedé de brazos cruzados, tomé acción, porque a veces la única forma de proteger algo importante es demostrar que estás dispuesto a luchar por ello. El lunes siguiente agendé una consulta con una abogada de reclamos menores. Llevé todos los documentos que tenía, estados de cuenta del banco, el recibo de la tienda, capturas de pantalla de los mensajes donde mencionaba la PlayStation e incluso el número del reporte policial. Después de revisar todo, la abogada confirmó que tenía un caso sólido, no sería rápido, pero era ganable. Me dio una carpeta con todos los formularios que necesitaría para presentar y me explicó los siguientes pasos. Presenté los papeles esa misma semana. La fecha de la audiencia aún no estaba establecida, pero el proceso había comenzado oficialmente. Organicé todos los documentos en una carpeta con divisores, una sección para recibos, otra para comunicaciones, otra para el reporte policial. Incluso empecé a anotar una línea de tiempo de los eventos para no olvidar ningún detalle más adelante ante el juez. Unos días después de presentar la demanda, un primo con el que no hablaba desde hacía meses me llamó. Me dijo que mi hermana había estado hablando de la situación en una reunión familiar, torciendo la historia por completo. Según ella, yo había abandonado los valores familiares por la electrónica y estaba tratando de humillarla para sentirme poderoso. Como ya no podía escribirme directamente, encontró la forma de volver a través de otras personas. Poco después, empecé a recibir mensajes de otros familiares. Algunos me dijeron que debería dejarlo pasar, otros me pidieron que pensara en cómo mis acciones estaban destruyendo a la familia, unos pocos incluso me dijeron que considerara lo que esto estaba haciendo a los niños. Ninguno pidió escuchar mi versión, ya habían decidido en quién creer. No discutí, solo tomé capturas de pantalla de cada mensaje y se los envié a mi abogada. Luego bloqueé a cada remitente uno por uno. No tenía interés en explicarme ante personas que solo veían lo que querían ver. En el trabajo, hablé con mi gerente y le di un aviso sobre el caso. Fue más comprensivo de lo que esperaba, aprobó un horario flexible por si necesitaba asistir a audiencias o citas legales. Ese pequeño gesto marcó una gran diferencia, especialmente porque seguía trabajando los fines de semana además de mis turnos regulares. Una tarde, mientras reponía estantes durante mi turno de entrega de víveres, un compañero de trabajo escuchó parte de una llamada que tuve con mi abogada. Cuando las cosas se calmaron más tarde, se acercó y me preguntó si aún necesitaba una PlayStation. Resultó que tenía una más antigua que planeaba vender. No era nueva, pero dijo que estaba en buen estado y venía con un control que funcionaba. Revisé el modelo y lo probé antes de entregarle el dinero. No era el regalo original que había planeado, pero era lo suficientemente parecido. Lo llevé a casa, lo limpié y lo instalé en nuestro televisor de la sala. Cuando mi hijo llegó a casa de la escuela al día siguiente, ahí estaba, esperándolo, encendido con la pantalla de inicio brillando. Dejó caer la mochila justo en la puerta y corrió hacia él. Su rostro se iluminó de una forma que no había visto en semanas. Agarró el control, dio una vuelta sobre sí mismo y gritó que yo era el mejor papá del mundo. No le expliqué cómo ni de dónde vino, solo le dejé tener ese momento. Jugó durante horas, hice palomitas, apagué las luces del techo y dejé que la noche se desarrollara como se suponía desde el principio. Sin interrupciones, sin drama. Al día siguiente instalé un pequeño gabinete con cerradura en el armario de mi habitación. Tenía algunas cosas que valía la pena mantener seguras, documentos importantes, dinero en efectivo, y ahora cualquier cosa nueva que comprara para mi hijo. No quería arriesgarme a que algo así volviera a suceder.
Ese gabinete se convirtió en mi tranquilidad. Aunque mi hijo finalmente tenía algo para disfrutar, no abandoné el caso. Esto no se trataba de guardar rencor, se trataba de límites. Mi hermana cruzó una línea y actuó como si no importara porque éramos familia. Yo quería que ella viera que, solo porque alguien es familia, no significa que tenga pase libre. A medida que aumentaba la presión para que abandonara el caso, la ignoré. No respondí a nadie que intentara hacerme sentir culpable para callarme. No participé en discusiones. Simplemente seguí adelante. El robo es robo, ya sea en el trabajo, en una tienda o dentro de tu propia familia. Hay una gran diferencia entre dejar pasar las cosas y dejar que las personas se salgan con la suya. Tomé una decisión, no daría marcha atrás. La notificación del tribunal llegó por correo con la fecha claramente marcada, dentro de 3 semanas. La audiencia en el Tribunal de Reclamos Menores estaba oficialmente programada. Limpié espacio en la mesa del comedor y extendí todo en montones. La carpeta que había estado preparando ahora tenía divisores para recibos, capturas de pantalla, el informe policial y una línea de tiempo de los eventos, desde el día que le conté a mi hermana sobre la PlayStation hasta el día que presenté la demanda. Mientras organizaba, recordé que mi vecina había visto a mi hermana fuera de mi casa el día que desapareció la consola. Caminé hacia su puerta, le expliqué lo que estaba pasando y le pregunté si recordaba algo específico. Recordó haber visto el coche de mi hermana estacionado junto a la acera esa tarde. Y notó que llevaba una caja de tamaño mediano cuando se fue. Se ofreció a escribir una declaración firmada para el tribunal. La recogí 2 días después y la añadí al expediente del caso. Más tarde esa semana, mi abogada me reenvió un mensaje inesperado. Una excompañera de trabajo de mi hermana se había comunicado después de que un familiar en común mencionara el caso durante una reunión. Afirmó que, cuando trabajaban juntas, mi hermana se había llevado a casa material de oficina y equipos tecnológicos sin devolverlos. Aunque esa información no estaba directamente relacionada con mi caso, mi abogada dijo que podría mostrar un patrón de comportamiento. Mantuvimos los detalles limitados, centrándonos en lo relevante mientras construíamos una imagen clara. Ese viernes me enteré, a través de otro familiar, que mis padres habían organizado una cena la noche anterior. Aparentemente, no fui invitado. Todo se convirtió en una sesión de defensa para mi hermana. La historia que circulaba ahora era que yo había reaccionado de forma exagerada ante un pequeño malentendido y que estaba causando división para imponer control. Un primo dijo que, durante la cena, la frase siempre ha sido difícil se repitió más de una vez por varios familiares. No todos se lo creyeron. Una tía me llamó en privado, no estaba de acuerdo con cómo me estaban tratando y dijo que no era la primera vez que mi hermana se salía con la suya mientras a otros se les decía que simplemente lo dejaran pasar. Se ofreció a testificar si era necesario, pero le dije que con saber que ella veía la verdad era suficiente. No quería involucrar a nadie más a menos que fuera absolutamente necesario. La fecha del juicio se acercaba y quería mantener a mi hijo alejado del estrés. Un amigo mío tenía planeado un pequeño viaje familiar de campamento para el fin de semana y se ofreció a llevar a mi hijo. Preparé su bolso, revisé todo 2 veces y lo dejé el viernes por la tarde. Estaba emocionado por ir, especialmente porque el más joven de su familia tenía su misma edad y se llevaban bien. Esa misma noche, después de volver del trabajo, salí al estacionamiento y noté algo extraño en el coche. En la puerta del conductor estaba rayada la palabra traidor. No era una marca profunda, pero sí visible. Me quedé allí un rato, luego conduje directamente a la comisaría local para denunciarlo. No acusé a nadie directamente, solo expliqué el contexto, había un caso judicial, involucraba a la familia y las tensiones eran altas. El oficial registró el informe y me sugirió considerar instalar un sistema de cámaras de seguridad. No desharía el daño, pero podría evitar que ocurriera algo peor. Pasé parte del sábado investigando sistemas de vigilancia para el hogar. Al final del día, instalé un kit básico de 2 cámaras, una apuntando a la puerta principal y otra hacia la entrada del coche. No era sofisticado, pero tenía alertas de movimiento y respaldo en línea de las grabaciones. También compré un contenedor con cerradura para el maletero del coche y me aseguré de que la cámara del salpicadero funcionara correctamente. El resto del fin de semana me quedé en casa, limpié el apartamento, terminé de organizar la carpeta del caso y imprimí 2 copias adicionales por si acaso. Coloqué mi camisa y pantalón para la audiencia, probé mi despertador 3 veces y repasé mi resumen de apertura hasta que sonara natural. Sin drama, sin gritos, solo hechos, una persona se robó algo,
esa persona se negó a devolverlo, la ley existe por una razón. No iba a entrar a esa sala del tribunal con rabia, iba preparado. El día de la audiencia llegué al tribunal 30 minutos antes. Llevaba la misma camisa planchada que había separado durante la preparación, cargaba mi carpeta en una mano y una copia de respaldo en la otra. Me registré con el secretario, esperé afuera de la pequeña sala del tribunal y repasé por última vez la línea de tiempo. 10 minutos después de la hora programada, mi hermana entró, sin disculpa, sin apuro, y se sentó al otro lado del pasillo como si todo fuera una molestia. Cuando llamaron nuestro caso, ambos nos acercamos. Coloqué mi carpeta sobre la mesa, como se me indicó, y entregué los documentos que el juez pidió revisar. Nos dieron a ambos unos minutos para resumir nuestro lado. Mi hermana trató de presentarlo como un malentendido, que era solo una situación familiar exagerada, dijo que pensaba que era un regalo compartido y que no tenía intención de causar problemas. El juez preguntó si tenía alguna prueba, mensajes, recibos, cualquier cosa. Dijo que no había traído nada. Yo entregué la declaración firmada de mi vecina, confirmando que vio a mi hermana en mi apartamento el día que desapareció la PlayStation. El juez la leyó detenidamente. Pasó por los registros bancarios, recibos y mensajes donde claramente declaraba que la consola era para el cumpleaños de mi hijo. Los hechos estaban alineados, sellados con fecha y en orden. No tardó mucho. El juez falló a mi favor y ordenó que mi hermana devolviera la PlayStation en pleno funcionamiento dentro de un plazo de 10 días hábiles o que me pagara el costo total, incluidos los gastos judiciales. Mi hermana no dijo una palabra. Agarró su bolso y salió de la sala en silencio. Su expresión era tensa, pero no discutió. Unos días después, recibí un sobre por correo. Dentro había un cheque de ella, con $20 menos de lo que el juez había ordenado. No la llamé ni le envié mensaje. Simplemente notifiqué al tribunal. Lo registraron como un pago incompleto y enviaron una notificación formal de incumplimiento en su historial. No mucho después, sonó el timbre. Un primo en común estaba allí con una caja en las manos. No dijo nada, solo la entregó y se marchó. Era la PlayStation, la original que yo había comprado, rayada, cubierta de huellas dactilares, parecía que había pasado semanas de uso intensivo y apenas había sido limpiada antes de dejarla en mi puerta. Abrí la tapa y verifiqué que la consola encendiera, pero ni siquiera la conecté al televisor. A la mañana siguiente la llevé a un albergue infantil local y la doné. Para otro niño, tal vez no importen los arañazos. Para otro niño, tal vez solo signifique alegría tenerla. Más tarde esa semana, mi hijo llegó a casa más callado de lo habitual. Le pregunté cómo había ido la escuela y me dijo que algunos compañeros habían empezado a hacer comentarios. Resulta que su primo, el hijo de la mujer que se llevó la consola, había estado diciendo a sus compañeros que yo arrastré a la familia al tribunal por un simple malentendido. Algunos otros lo repetían, se reían en los pasillos y hacían bromas durante el almuerzo. Esa noche me senté con él en la mesa de la cocina. Le expliqué lo que había pasado, clara y sencillamente. No mencioné el nombre de mi hermana ni hablé mal de nadie. Le dije que alguien nos había quitado algo y seguimos el camino correcto para recuperarlo, no para hacerles daño, sino porque era lo correcto. Le dije que defenderse a uno mismo no siempre es popular, pero es necesario. Le pedí su teléfono y bloqueé el número de su primo. No quería más mensajes, llamadas ni acoso indirecto que viniera de esa casa. Tomé nota de hablar con sus maestros en la próxima reunión de padres. Con la parte del juicio finalmente cerrada y la consola de vuelta solo en nombre, volví a centrarme en la rutina de mi hijo. Construimos un horario simple después de la escuela, con tiempo de pantalla, tareas y visitas al parque. Lo inscribí en un club de videojuegos local de fin de semana para que pudiera conocer a otros niños fuera de la escuela. El drama de la PlayStation había terminado, pero la lección que dejó seguía siendo importante. A partir de ahora, protegeríamos nuestro espacio, nuestra paz y nuestro tiempo juntos, sin importar quién intentara cruzar la línea. Cuando el tribunal envió un aviso de seguimiento por los $20 faltantes, recibí el monto completo en menos de una semana. Lo utilicé para mejorar el equipo de juego de mi hijo. Había estado hablando de unos audífonos inalámbricos específicos y un par de juegos que sus amigos jugaban en línea, así que compré eso junto con un nuevo control. Para cuando regresó de la escuela, todo ya estaba conectado y cargando. Cuando entró por la puerta y vio el equipo, simplemente se quedó congelado, luego dejó su mochila y saltó directo al sofá. Pasó horas esa noche explorando los nuevos juegos, probando los audífonos y mostrándome todo.
Jugué algunas partidas con él, muy mal, pero se rió todo el tiempo. Esa consola ya no era solo algo con lo que jugar, se había convertido en algo que habíamos ganado juntos y se quedó entre nosotros. 2 días después, sonó mi teléfono y apareció el número de mis padres. Respondí. Se habían enterado del fallo y no estaban contentos. Dijeron que había llevado las cosas demasiado lejos, que había avergonzado a la familia y que debía haberlo manejado en privado. Les dije que no iba a defenderme, no otra vez. Cuando empezaron a hablar de las intenciones de mi hermana, colgué. Aproximadamente una semana después, llegó un sobre de una oficina legal local. Dentro había una carta de cese y desistimiento acusándome de difamar a mi hermana. Estaba llena de lenguaje vago, afirmando que yo había contado historias dañinas sobre ella a varias personas. No perdí tiempo. Reenvié la carta a mi propia abogada, quien respondió formalmente solicitando pruebas y aclaraciones. Nunca llegaron. 3 días después, recibí un correo breve de mi abogada diciendo que la otra parte se había retirado, el abogado de mi hermana había terminado la representación, citando la incapacidad de comunicarse con su clienta. Ese capítulo se cerró solo, sin mucha ayuda de mi parte. El fin de semana siguiente, recibí un mensaje de otro primo, invitándome a mí y a mi hijo a la fiesta de cumpleaños de un niño en un parque cercano. Revisé la lista de invitados y vi el nombre de mi hermana incluido. Respondí con una negativa educada. No expliqué por qué, no mencioné el juicio, no hice una escena, simplemente dije que no podríamos asistir y lo dejé ahí. Esa noche, durante la cena, mi hijo mencionó algo que había escuchado en la escuela. Uno de los primos les había dicho a sus compañeros que merecían más la PlayStation porque ellos no tenían una. Mi hijo no hizo preguntas, solo lo repitió como si no importara. Le dije que a veces las personas dicen cosas sin conocer toda la historia y que no vale la pena darle poder a esas palabras. Durante la semana siguiente, revisé sus contactos y comencé a hacer limpieza. Eliminé los números de familiares lejanos que se habían involucrado en la situación, ya fuera difundiendo rumores o impulsando su propia versión de los hechos. Mi objetivo no era aislarlo, solo mantener su espacio tranquilo. No discutió, simplemente asintió y siguió adelante. Una noche, mientras sacaba la basura, noté a alguien parado al otro lado de la calle, cerca del extremo del edificio de apartamentos. No hacía nada, solo estaba allí, mirando hacia el edificio. Cuando me vio, se alejó sin decir una palabra. No lo reconocí ni del complejo ni del vecindario. A la mañana siguiente, llamé a un cerrajero y mandé cambiar las cerraduras de la puerta principal y del balcón. Costó más de lo que quería gastar esa semana, pero valía la tranquilidad. También moví la cámara interior para que apuntara hacia el pasillo, por si pasaba algo cerca de la puerta. Con todo eso ya en el pasado, dejé de dar explicaciones. No respondía a indirectas de familiares lejanos. No atendía llamadas a menos que supiera que eran de números confiables. Mi atención se centró completamente en mi propio hogar, mi hijo, mi trabajo, nuestro espacio. Si alguien quería seguir en nuestras vidas, tendría que traer paz consigo, no culpa, no drama, no historias. Pasamos el siguiente fin de semana construyendo estantes juntos. Él pintó sus propias etiquetas para los juegos y añadimos ganchos en la pared para los controles. Ya no se trataba solo de la PlayStation, se trataba de tener un hogar donde las decisiones de otros no pudieran volver a quitarnos algo. A mitad de semana escolar, recibí una llamada de la subdirección. Había ocurrido un incidente con mi hijo durante el almuerzo. Un grupo de estudiantes lo rodeó en la cafetería, burlándose con frases como, tu papá demanda a la gente por juguetes y la familia no significa nada para los soplones. Uno de los niños involucrados era el hijo de mi hermana. Lo recogí esa tarde. En el camino a casa, admitió que no era la primera vez que pasaba. Durante semanas había habido pequeñas indirectas, comentarios de compañeros y susurros a sus espaldas. Intentó ignorarlo, pero ahora se estaba extendiendo. Más niños se unían y se volvía más difícil evitarlo. A la mañana siguiente, me reuní con los administradores escolares. Expliqué todo, el caso judicial, las consecuencias y el papel que ciertos niños estaban desempeñando. No nombré a familiares, solo di contexto. Revisaron sus propios registros de incidentes y confirmaron que ya había habido múltiples quejas por burlas verbales. Prometieron monitorear más de cerca y asegurarse de que el personal estuviera más presente durante los periodos no estructurados como el recreo y el almuerzo. Incluso con eso en marcha, mi hijo comenzó a mostrar reticencia para ir a la escuela. Se demoraba por las mañanas,
tardaba más en alistarse y preguntaba más seguido si podía quedarse en casa solo por hoy. Programé una reunión con la consejera escolar y solicité sesiones semanales. Aceptaron ayudarlo a procesar todo y a trabajar en reconstruir su confianza, brindándole más apoyo fuera del aula. Empecé a investigar clubes extraescolares. Encontré un pequeño grupo de robótica y una clase de arte de fin de semana en el centro comunitario local. Le gustaron ambas ideas. Lo inscribí en las dos y reorganicé mi turno de entregas para poder encargarme de recogerlo sin estrés. Esa misma semana, un primo del que no sabía nada desde el juicio me escribió. Comenzó con una disculpa. Dijo que no entendía la historia completa en ese entonces y que lamentaba haber tomado el lado de mi hermana. Dijo que las cosas ya no le cuadraban y quería compartir algo que podría explicar por qué la tensión familiar seguía creciendo. Me envió una serie de capturas de pantalla de un grupo privado de la familia al que yo nunca había pertenecido. En los mensajes, mi hermana me llamaba tóxico, decía que estaba obsesionado con la venganza y afirmaba que había manipulado el sistema judicial para hacerla quedar mal. Les dijo a todos que arruiné la salud mental de su hijo y que yo era una persona peligrosa para estar cerca. Algunas personas en el chat estuvieron de acuerdo con ella, mientras que otras guardaron silencio. No respondí al mensaje de mi primo, solo le agradecí por las capturas de pantalla y lo dejé así. Luego abrí el grupo de chat familiar extendido del que sí formaba parte y me salí silenciosamente. Sin mensaje, sin drama, simplemente me fui. Eliminé la lista de contactos asociada al grupo y bloqueé algunos números de paso. Al día siguiente, cuando mi hijo llegó de la escuela y desempacó su mochila, encontró una pequeña nota doblada entre sus libros. En ella, con letra irregular, alguien había escrito: "Tu papá roba a su propia familia". Me la mostró sin decir una palabra. Llamé a la escuela y pedí que se abordara el manejo de pertenencias personales. Acordaron hablar con el personal y revisar las grabaciones de las cámaras cerca del área de casilleros. No presenté cargos ni pedí suspensiones, solo quería que constara en los registros que las cosas estaban empeorando, no mejorando. Esa noche, me senté y comencé a investigar escuelas primarias en vecindarios cercanos. Filtré por clases más pequeñas, mejores servicios de apoyo al estudiante y mayores puntuaciones de satisfacción. Llamé a varias oficinas a la mañana siguiente para preguntar por ventanas de inscripción y requisitos de transferencia. Un par tenían cupos para transiciones a mitad de semestre. Estaba claro que el acoso no desaparecería solo porque los adultos estuvieran observando. El daño se estaba extendiendo más allá de las palabras, se estaba infiltrando en la forma en que mi hijo veía la escuela, las amistades y su rutina diaria. Reparar eso no sucedería en el mismo lugar donde se permitió que comenzara. Marqué 2 escuelas con buenas reputaciones y comencé a revisar sus límites de distrito. Si eso significaba mudarse, lo haría. Lo que fuera necesario para devolverle un espacio donde no tuviera que mirar por encima del hombro solo para pasar el almuerzo. Ese mismo día comencé la búsqueda de vivienda. Confirmé que había 2 buenas escuelas con vacantes. Me enfoqué en distritos más tranquilos, con mejor proporción entre maestros y alumnos, y reseñas sólidas de padres. Tras hacer una lista, llamé a una agente inmobiliaria que trabajaba en la zona y programé 3 visitas para el fin de semana. La mayoría de las unidades eran modestas, pero no necesitaba nada lujoso, solo seguro, limpio y cerca de la escuela. Mi empleador ya había aprobado un horario parcialmente remoto después de que le expliqué que podría mudarme por el bienestar de mi hijo. Mientras cumpliera con mis horas y respondiera con prontitud, no les importaba desde dónde trabajara. Esa flexibilidad abrió más opciones. Ahora podía buscar un poco más lejos, donde los vecindarios fueran más tranquilos y los alquileres no estuvieran inflados por el distrito escolar. En la tercera visita encontré un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el segundo piso de un edificio tranquilo frente a un parque. La escuela estaba a 5 minutos, había una piscina comunitaria, una biblioteca a distancia caminable y la zona tenía tráfico mínimo. Llené la solicitud, envié los documentos y me aprobaron en 3 días. Después de recibir la fecha de mudanza, me senté con mi hijo para explicarle todo. Le mostré fotos de la escuela, el parque y la habitación que sería suya. No dudó. Dijo que quería ir, que estaba listo para dejar atrás los apodos, los susurros y todo lo que venía con eso. Comenzamos a empacar ese mismo fin de semana. Fuimos habitación por habitación, llevando solo lo que necesitábamos y dejando atrás todo lo que estuviera ligado al estrés o a las discusiones. Notas viejas, hojas escolares, juguetes rotos, los tiramos. Mientras vaciaba una caja de almacenamiento en el closet del pasillo,
encontré una hoja doblada de cartulina de hace años, un dibujo en crayones de los dos jugando videojuegos juntos. Me recordó de qué se trataba todo esto desde el principio. Solo di nuestra nueva dirección a dos personas, un amigo cercano y mi jefe. Nada de familia extendida, ningún primo, ningún contacto mutuo. No quería que mi hermana ni nadie vinculado a ella nos encontraran o aparecieran sin aviso. La noche antes de la mudanza, alrededor de las 10, escuché golpes fuertes en la puerta principal. Miré por la mirilla, mi hermana estaba afuera, caminando de un lado a otro y gritando lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de los vecinos cercanos. No llevaba nada en las manos, solo gritaba, exigiendo que saliera a hablar. No respondí. Me quedé arriba, detrás de la cortina de la ventana, y observé cómo finalmente miró hacia arriba, vio la cámara de seguridad y se fue. Guardé la grabación y la subí al almacenamiento en la nube. Luego presenté un informe policial en línea como incidente no urgente para documentar la visita. No presenté cargos, solo lo añadí a la creciente lista de incidentes por si pasaba algo más. Nos fuimos antes del amanecer. Cargué la última caja en el maletero, cerré la puerta por última vez y dejé las llaves en el buzón de devolución. El trayecto hasta el nuevo lugar fue tranquilo. Cuando llegamos al estacionamiento, mi hijo se inclinó hacia adelante en su asiento y miró por la ventana al edificio. El apartamento aún estaba vacío cuando llegamos, pero limpio. El aire olía a pintura fresca. Descargamos lentamente, empezando por sus cosas. Él eligió dónde pondría su cama, desempacó su consola de juegos y sus carteles, y me ayudó a llenar la cocina con víveres. Sin golpes fuertes, sin mensajes repentinos, solo tranquilidad. Su primer día en la nueva escuela fue 2 días después. Llevó sus zapatillas favoritas, empacó su propio almuerzo y no miró atrás cuando lo dejé. Cuando lo recogí por la tarde, subió al coche sonriendo. Dijo que nadie lo miró raro, nadie hizo preguntas extrañas, nadie sabía su nombre hasta que la maestra pasó lista. Esa noche, alguien tocó nuestra nueva puerta. Era un niño vecino con un control en la mano. Preguntó si mi hijo quería jugar. Pasaron las siguientes 3 horas jugando videojuegos, intercambiando trucos y gritando de lado a lado del salón como si se conocieran desde hacía meses. Por primera vez en mucho tiempo, el lugar se sentía como un hogar, no como un campo de batalla. Sin caos esperando al otro lado de la puerta, sin comentarios persistentes en el pasillo, solo paz, finalmente lo suficientemente amplia como para que ambos pudiéramos respirar. Unas semanas después de habernos instalado en el nuevo apartamento, llegó una carta al buzón. Había sido reenviada desde nuestra antigua dirección. La letra en el sobre me resultaba familiar. Dentro había una nota breve de mis padres. Me pedían que acabara con el silencio, que fuera la persona madura y que volviera a la familia por el bien de la paz. Escribieron que las familias no permanecen divididas para siempre. Y esperaban que con el tiempo yo entendiera que nadie es perfecto. Lo leí una vez y lo guardé en un cajón. El mensaje era el mismo de siempre: ignora el daño, sigue adelante en silencio, mantén la paz a cualquier precio. Pero una paz construida sobre la culpa no era paz en absoluto. No respondí. Ese fin de semana, mi hijo y yo construimos un rincón de videojuegos en la sala. Movimos el mueble del televisor a un hueco de la esquina, añadimos 2 sillas tipo pub, instalamos un par de estantes en la pared para los juegos y creamos un cartel hecho a mano con cartulina que decía nuestro espacio. Lo colgamos sobre la pantalla con chinchetas. La configuración era simple, pero era completamente nuestra. A la tarde siguiente, 2 de sus nuevos amigos vinieron a casa. Dejaron sus mochilas en el pasillo, se quitaron los zapatos y se lanzaron directamente a una partida multijugador. Mi hijo se rió tanto que en un momento dejó caer el control. Sin miradas incómodas, sin preguntas raras, solo niños siendo niños. Más adelante esa semana, un vecino tocó nuestra puerta y nos invitó a una parrillada del vecindario. Llevé bebidas embotelladas y ayudé a acomodar sillas. El patio trasero tenía luces colgantes, la parrilla funcionando a todo ritmo y mesas plegables llenas de comida. Conocimos a un padre y su hijo que también amaban los videojuegos. Mientras los niños jugaban en el césped, los adultos compartimos historias e intercambiamos números. Se hicieron planes para futuras noches de juegos. Por primera vez en mucho tiempo, nos sentimos parte de algo nuevamente. Entonces llegó otra carta, esta vez del tribunal. Era una notificación final que indicaba que mi hermana nunca pagó los $20 restantes del fallo original. Estuvo sobre mi escritorio todo un día antes de que llamara a mi abogada.
Le dije que lo dejara así. Reabrir todo solo para perseguir $20 no valía el tiempo, la energía ni el riesgo de dar a alguien una excusa para reiniciar el drama. Con eso, el caso quedó oficialmente cerrado. Pasé la tarde revisando mi computadora portátil y mi teléfono, eliminando todo lo relacionado con la situación, capturas de pantalla, mensajes de voz, correos electrónicos, incluso los documentos del juicio escaneados. Vacié la papelera de reciclaje y cerré la sesión de la cuenta de respaldo que usé para almacenar pruebas. Sin más marcadores, sin más hilos guardados, simplemente desaparecieron. Cuando llegó el siguiente cumpleaños de mi hijo, lo mantuve simple. Compré un juego recién lanzado del que había estado hablando y lo puse en una pequeña bolsa de regalo. Junto a él, coloqué una nota escrita a mano. Nada elegante, solo unas pocas palabras sobre lo orgulloso que estaba de él y lo lejos que habíamos llegado juntos. La abrió después de cenar. Sonrió, asintió y dijo, «Esto es perfecto, ahora solo somos nosotros». Esa noche, después de que se quedó dormido con el juego aún en pausa, me senté con mi portátil y actualicé mi testamento. Revisé cada sección, me aseguré de que los documentos de custodia estuvieran actualizados y añadí instrucciones explícitas sobre la tutela en caso de que algo me sucediera. Las personas que nos hicieron daño nunca tendrían voz en el futuro de mi hijo. Una vez terminado, guardé el archivo, cerré la carpeta y lo respaldé en una unidad segura. Pero más allá de eso, cerré el capítulo emocionalmente. No iba a seguir cargando con la amargura. No habría otra confrontación, otra llamada telefónica, otro momento desperdiciado defendiendo lo que siempre debió haber sido evidente. Esta historia no terminó con una reunión familiar. No terminó con venganza. Terminó con silencio, del bueno, del que llega cuando los gritos se desvanecen, las puertas permanecen cerradas y el camino al frente es lo suficientemente tranquilo como para caminar sin mirar atrás. Nadie ganó, pero encontramos algo mejor, un reinicio, un espacio propio y la oportunidad de construir algo nuevo bajo nuestros propios términos.